Buenas tardes, espero que esté muy bien. Le estaba comentando que el trabajo de investigación, ¿cierto? Tiene fecha de entrega para el 24 de junio, la entrega del informe. También antes de eso me pueden enviar, si ustedes quieren, el avance que tengan en el informe, por ejemplo. Lo pueden mandar por mail. No es una entrega formativa, por decirlo así, oficial, pero yo igual lo reviso, le hago anotaciones y más o menos lo guío en lo que, si van obviamente en la línea de lo que esperamos, y si hay que mejorar algo también le decimos, para que vean que está la opción. Y el video sería el 1 de julio. También si tienen dudas más técnicas me pueden consultar respecto a cómo editar o los software que usar y cosas por el estilo. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a comenzar lo que sería la unidad 2 del curso, donde vamos a revisar los controladores lógicos programables. ¿Qué son los controladores lógicos programables? ¿Para qué se usan? ¿Cuáles son sus principales características? Eso es lo que vamos a ver justamente hoy día. ¿Ya? Así que, bueno, ¿qué son? ¿Saben qué? Vamos a empezar a revisar acá. Primero, el controlador lógico programable es un PC. Es como, tal como un PC, en el sentido que es un computador, con algunas diferencias bastante importantes, pero funciona de una manera muy similar. ¿Ya? Vamos a ver acá que van a ser, en este caso, una de las tecnologías que son más utilizadas en el mundo. De hecho, se utilizan tanto en empresas alimentarias, se utilizan mucho en la minería, también, incluso en cosas tan básicas como, por ejemplo, el control del riego de una plantación, por ejemplo, se ocupan PLC, o se pueden ocupar, también se pueden, obviamente, resolver esos problemas con controladores o microcontroladores, sin ningún problema. ¿Ya? Decimos que el PLC en sí es como una especie de computador industrial, que puede ser programado para realizar funciones de control, ¿ya? Donde se ha eliminado la mayoría del cableado asociado, por ejemplo, a lo que son los circuitos basados en relés. ¿Qué son los circuitos basados en relé? Vamos a ver en un momento también. ¿Ya? Algunos de los beneficios que tienen los PLC son la simpleza de su instalación, programación y además la alta velocidad de respuesta que tienen. También es muy importante y de hecho es la característica más diferenciadora con los PC, es su confiabilidad y además lo robustos que son. Aquí podemos ver algunos de ellos. Vamos a agrandarlo un poco más para que lo vean. Se fijan, aquí tenemos uno, este de General Electric, dice Durus Controller, ¿ya? Sería un PLC. Por lo general nosotros vamos a tener la alimentación, no se alcanza a ver muy bien acá, pero va a estar la alimentación, que en este caso es de 24 volts en continua, positivo y negativo, ¿cierto? Aquí tenemos las entradas, tenemos de hecho entradas acá hasta la I8 creo, después tenemos acá otras conexiones, parece que también son entradas, y tenemos algunas salidas, ¿ya? Acá tenemos otro PLC y ustedes quizás pueden notar como que hay unas diferencias bastante importantes entre ambos PLC, porque yo estoy diciendo que ambos son PLC. Este tiene su alimentación, tiene entradas, tiene salidas, ¿cierto? Una pantalla, por ahí unas teclas para, supongo que yo, configurar el programa al que estoy hablando, porque estos son programables, lógicamente. Y este de acá como que tiene un montón de elementos, de módulos, ¿cierto? Como lo quieran ver ustedes, bloques, que de hecho vamos a ver en la clase de hoy que se pueden modificar. Uno puede, por ejemplo, agregarle entradas, tal como por ejemplo se hace con un PC, que uno le pone tarjetas de expansión. A pesar que ahora como que la verdad no se ocupa tanto. Ahora en realidad uno le pone la tarjeta gráfica al PC, quizá una tarjeta de red, pero no más que eso. O sea, no es como antes que uno le tenía que poner un montón de tarjetas, no sé, para el audio, le tenía que poner tarjetas además de video. Si quería capturar, por ejemplo, televisión, le ponía una tarjeta de capturador de TV, un montón de cosas, la verdad. ¿Ya? Así que, primero, los PLC están diseñados para trabajar con arreglos de múltiples entradas y salidas, amplios rangos de temperatura y presentan también una gran inmunidad al ruido eléctrico, ¿ya? Siendo también resistentes a lo que es la vibración y los impactos. Esta es una diferencia bastante importante con los PC. Por ejemplo, si nosotros tomáramos un PC de escritorio, por ejemplo, un PC de gamer, así súper potente, mucho más potente probablemente que los PLC industriales, a pesar que uno puede decir, pero ¿cómo? Si supone que son industriales, no iban a ser de mayores características. Y la verdad es que se va más por el lado de la confiabilidad, por el lado de que sea robusto el equipo, más que el hecho de que sea simplemente rápido. ¿Ya? Porque también estamos hablando de que no se requiere tanta capacidad de cómputo, por decirlo así. ¿Ya? Sin embargo, son muy resistentes. O sea, estamos hablando de que pueden resistir de repente una alta humedad, diríamos que trabajar en altura, que muchos equipos no lo soportan, lo que es la presión, ¿ya? Temperaturas altas, temperaturas bajas, porque pueden estar, no sé, a 5.000 metros de altura y tienen que trabajar igual. ¿Ya? Un computador personal no va a durar nada, no dura ni el año, quizás menos incluso. ¿Ya? Ambientes también muy salinos,
que están, por ejemplo, controlando algún proceso cerca del mar, ¿ya? O en una minera donde supongamos que hay ácido, el ambiente en sí se torna ácido también, y puede hacer que se sulfaten los bornes de conexión y que queden utilizados un PC, ¿ya? Eso es algo importante. Hasta rocas caen incluso en los equipos, así que tienen que saber soportarlo, ¿ya? También, como la estructura de un PLC está basada en los mismos principios que la arquitectura de computadores, que serían en la cual también se basan los PC, no solo es capaz de abrir y cerrar relés, sino que también es capaz de ejecutar aplicaciones como la temporización, el conteo, cálculos, comparación y además el procesamiento de señales analógicas. O sea, puede realizar las mismas funciones que podría realizar un PC, ¿ya? Analizando datos, procesándolos, ¿cierto? Y actuando sobre alguna salida. Eso es bastante importante, porque el PLC lo que va a hacer es leer la información del medio, ya sea, por ejemplo, temperaturas, alturas, distancias, presencia, ausencia de algún objeto, ¿ya? Y en base a eso, va a procesar esa información, va a correr su programa, que le va a indicar obviamente qué debería hacer bajo esas condiciones de entrada, y finalmente va a actuar sobre las salidas. ¿Qué son las salidas? Van a ser, por ejemplo, motores, van a ser, por ejemplo, luces, calentadores, válvulas, diferentes elementos que le permiten modificar el estado del sistema. O sea, en definitiva, lee el estado del sistema con sus entradas, corre el programa y después actúa sobre el sistema con sus salidas, ¿ya? Por ejemplo, haciendo que corra una correa transportadora, que por ejemplo, que abra una válvula se llene un estanque, cosas de ese estilo, ¿ya? Y bueno, un PLC es un ejemplo de un sistema en tiempo real, dado que la salida del sistema está controlada, o perdón, el sistema controlado por el PLC depende de sus condiciones de entrada. Es lo que les comentaba, ¿cierto? Lo que va a pasar en su salida depende exclusivamente, en este caso, de las condiciones de entrada y además del programa. Eso es importante. Ahí seríamos, o ahí podría ser donde los usuarios vamos a interactuar. Solamente usuarios, por decirlo así, entrenados y que tengan las autorizaciones para hacerlo. Ya no es como que cualquier persona va y va a poder cambiar el programa. No tendría sentido, ¿cierto? Luego, las diferencias entre un PLC y un PC. Un PLC básicamente es un computador digital especialmente diseñado para el control de procesos o máquinas, ¿ya? Controlar su operación en contextos industriales. A diferencia de los computadores personales, los PLC son diseñados para operar en un ambiente industrial y está equipado con interfaces especiales de entrada y salida, además de un lenguaje de programación especial. Por lo general vamos a ver que las principales marcas de PLC son las que utilizan un lenguaje determinado, ¿ya? A pesar que igual se puede decir que está relativamente generalizado, ¿ya? Nosotros en el curso vamos a trabajar con un lenguaje de programación de PLC llamado ladder o escalera. Hay otro que se llama bloques, hay otros también que son más parecidos, por ejemplo, a los lenguajes que uno ocupa, por ejemplo, como Java o como C, ¿ya? Pero por lo general se prefieren lenguajes gráficos, o sea, donde uno pone elementos en una pantalla es capaz de crear el programa, ¿ya? Y obviamente evaluando condiciones, produciendo efectos a partir de esas condiciones. También hay temporización para ejecutar tareas después de un tiempo determinado, antes de un tiempo. Eso es como raro, ¿cierto? De hecho, sería como después de que pase un tiempo o que sea durante el transcurso de un tiempo determinado, por ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo muy válido del uso de los PLC, que ustedes ven todos los días, o sea, veían todos los días quizás con mayor frecuencia, podríamos decir, anteriormente, son los PLCs que se utilizan en los semáforos. Ahí se ocupan PLCs para controlarlo, ¿ya? Ahí se puede monitorizar, obviamente se controla a nivel de una ciudad, pues no es como que yo controlo solamente un PLC, o perdón, un semáforo en una esquina y me despreocupo de los demás, ¿cierto? Hay una red que procura que todo funcione correctamente, ¿cierto? No es como que yo me encuentro con una roja acá, después venían, no sé, puras rojas, verdes o cosas por el estilo, y hay un accidente. Le adelanto también que nosotros vamos a aprender a hacer eso, a controlar semáforos, ¿ya? Es un software que es bastante interesante para poder simular esos procesos, ¿ya? ¿Y qué más tenemos por acá? Que el PC es capaz de ejecutar diferentes programas de forma simultánea. Esto es un punto bien importante. De hecho, si a ustedes le preguntaran cuáles son las diferencias más importantes entre la operación de un PC y un PLC, esto es muy, muy relevante, porque el PC es capaz de ejecutar múltiples programas al mismo tiempo. Uno puede tener, por ejemplo, ahora abierto un Word, podemos estar aquí en el explorador, podemos estar viendo un video, escuchando música, haciendo un montón de cosas, ¿ya? En cambio, los PLC vamos a tener que se ejecuta solo un programa y se ejecuta de forma cíclica, ¿ya? O sea, inicia el programa,
empieza a correr cada una de sus líneas de código, si es que estuviera obviamente escrito líneas de código, si no, si es gráfico va a ejecutar cada una de las instrucciones que tenga, llega a la última, vuelve al inicio, ¿cierto? Y empieza a ejecutarla. Está siempre en ese ciclo de escaneo que se le llama, ¿ya? Esa es una diferencia muy importante. En resumen, el PLC ejecuta un programa de forma cíclica, en cambio un PC podría ejecutar múltiples programas de forma concurrente, como se le dice, ¿ya? Luego, les hablaba yo acerca de lo que eran los sistemas de control basados en relé, pero antes de eso quiero ver si más o menos captan la idea de lo que les estoy comentando, si les hace sentido lo que les digo, respecto a que este supuesto PLC, que es un dispositivo que permite controlar sistemas industriales, se parece mucho a los PC, pero al mismo tiempo es diferente, ¿ya? Por las características que les indicaba. ¿Sí? ¿Se entiende lo que les estoy comentando o lo que hemos estado revisando? Y de repente me pongo a hablar muchas cosas como que del tema y me voy un poco como por otro lado, pero bueno, la idea es como poder dar algunos ejemplos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo les había comentado que supuestamente, que hasta el principio, los PLC nos entregan ventaja por sobre otro tipo de sistemas, que eran los sistemas basados en relés. De hecho, ¿qué es un relé? Un relé es simplemente una especie de interruptor eléctrico, ¿sí? Que se abre y se cierra dependiendo si yo energizo o no lo que sean sus entradas, por decirlo así. Vamos a buscar un relé acá. Relé eléctrico, relevancia, electroventilador. ¿Qué es lo que es? No lo he visto. Acá tenemos un relé, ¿ya? Y aquí, ustedes lo pueden ver ahí, ¿cierto? Esto que está acá es simplemente una bobina. Miren. De hecho, esta imagen está súper buena. Vamos a buscar esta imagen. Esta acá me gustó. ¿Por qué digo que esta es una imagen que está muy bien? Porque lo que sucede es que tenemos una bobina, que si yo, por ejemplo, le pongo energía entre esos dos bornes, me va a cerrar unos contactos, ¿ya? Si yo, por ejemplo, pudiera ver lo que pasa entre este contacto y ese contacto, yo podría decir que eso está abierto, o sea, que no hay una conexión eléctrica. Yo le pongo energía acá a nuestra bobina y por un efecto electromagnético cierra los contactos y entonces puede circular corriente. Esa es la operación. Y bueno, de hecho, si lo quieren ver de una manera mucho más clara, lo pueden ver en esta imagen que estoy buscando ahora. ¿Se fijan? Ahí tenemos algo similar, pero lo voy a poner un poquito más acá porque sé que después la grabación como que después no se ve tan bien. Miren, ¿se fijan? Aquí tenemos la bobina, yo le pongo energía a la bobina y lo que hace es que atrae cierto este elemento y por tanto vamos a tener un contacto entre este punto de conexión o borne y este punto. También muchas veces tenemos dos contactos. En realidad tenemos un contacto normalmente cerrado, quiere decir que si yo no le pongo energía a la bobina, esto está cerrado. Aquí hay conexión eléctrica. O sea, si yo pusiera, por ejemplo, una fuente en serie con una lámpara, la lámpara se enciende, porque hay un circuito cerrado. ¿Ya? Si por el contrario yo alimento la bobina, vamos a ver que se va a mover este elemento. Esto es una pieza móvil, ¿ya? Y que me va a permitir a mí alimentar algún circuito. Vamos a hacerlo acá, para que así ustedes lo puedan ver. ¿Ya? Aquí tenemos el elemento. Supongamos que yo estoy diciendo que voy a poner una fuente, ¿cierto? Yo digo, supongamos que tengo una fuente acá. Vamos a dibujar una fuente en realidad. Tengo una fuente que va a estar conectada, por ejemplo, acá. Ahí. Vamos a tener una lámpara. La vamos a dibujar como así, ¿ya? Y esto va a estar pasando por acá. Disculpa la calidad así, ¿ya? Pero ahí la tenemos. Esta fuente puede ser de 5 volts, por ejemplo, ¿ya? Les pregunto ahora, bajo las condiciones actuales, sin hacer nada en el circuito, ¿se enciende la luz? ¿Qué creen ustedes? Voy a mandar la pregunta, ¿ya? Repito, bajo las condiciones actuales que les estoy mostrando, ¿se enciende la luz? ¿Sí o no? Más o menos no tiene mucho sentido, la verdad. Más o menos me pusieron. ¿Ya? Fíjense bien, yo no he hecho nada, no le he alimentado la bobina, está como tal como estaría en su estado normal. ¿Ya? ¿Ya? Esta es una buena pregunta, de hecho. Si se fijan ustedes, para que haya circulación o que se encienda la lámpara, yo tengo que conseguir esto, ¿cierto? Tener un circuito cerrado. Esto es algo que nosotros vemos en electromagnetismo, no, bueno, también lo ven ahí, pero lo vemos en electrotecnia, también ustedes probablemente en electromagnetismo, ¿cierto? Si esto se da, obviamente va a fluir una corriente por acá, ¿cierto? Y ahí se va a encender nuestra lámpara, ¿ya? Así de simple. Sin embargo, si yo voy y abro el circuito, lo abro ahí, por ejemplo, claramente la corriente no va a poder circular, no va a tener un camino para hacerlo, ¿ya? Así que la lámpara estaría apagada, ¿sí? Como pueden ver ustedes, yo les estoy diciendo que este elemento llamado relé, ¿ya?
si es que yo alimento esta bobina, voy a ver que se va a mover esta pieza y va a conectar acá. Y por tanto, ahí sí tendría un circuito cerrado, ¿cierto? Esto ya no va a estar ahí. Va a circular la corriente por acá, ¿cierto? Y ahí estaríamos en la condición que le decía yo, ¿cierto? Por tanto, bajo las condiciones que yo le decía, que en realidad no hemos hecho nada, no hemos alimentado a la bobina, ¿cierto? Vemos que el circuito no está cerrado, porque en realidad vamos a tener circulación de corriente. ¿Tenemos circulación de corriente? La verdad es que no. Está abierto, ¿cierto? No circularía corriente. ¿Preguntan algo por acá? ¿Por qué el abierto es el cerrado? Ya. Ah, esa es una buena pregunta. Buena pregunta, Antonia. Mira. Lo que sucede acá es lo siguiente. Cuando me dice que está cerrado o está abierto, se refiere únicamente a lo que sucede en el elemento. Mira, voy a copiarlo de nuevo para que lo veamos bien. Esa es una muy buena pregunta. Ahí. Ya. Vamos a borrar las líneas, así que se vinieron también con nosotros. Fíjense bien. Yo estoy mirando acá. Por ejemplo, si yo mirara este contacto y yo digo, ya voy a medir entre ese contacto, por ejemplo, y este contacto. ¿Cómo los encuentro? ¿Cerrado o abierto? Y por cerrado me refiero a que están conectados o están separados, abiertos, ¿cierto? ¿Cómo lo ven ustedes? Claramente hay una conexión eléctrica, ¿cierto? La hay. Por tanto, por eso decimos que está cerrado ese contacto, en su estado normal. Es decir, sin aplicarle ninguna tensión, ninguna energía a nuestra bobina, él está cerrado, ¿cierto? Hay una conexión eléctrica entre este contacto y ese contacto, ¿ya? ¿Y por qué se dice que el otro es normalmente abierto? Porque en realidad, si yo no le hago nada a la bobina, este contacto de acá y este contacto de acá no tienen conexión eléctrica, por tanto estarían abiertos, ¿ya? De ahí viene. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Se entendió eso? Vamos a ver. De hecho, le voy a mandar la pregunta para que puedan votar también. La idea es que puedan votar. Aquí estamos en una especie de democracia, si lo podemos decir así. ¿Se entiende por qué digo yo que el contacto normalmente es cerrado? Obviamente me da una conexión eléctrica entre esos bornes, ¿cierto? Están conectados físicamente. Y el que está en su estado normalmente abierto sería el que, si yo no le hago nada, en su estado normal, ¿cierto? Sin energía de la bobina, está abierto. Porque no hay conexión eléctrica entre el contacto común, que es el que comparten los dos, ¿cierto? Y este contacto acá. ¿Sí? Muy bien. Muy bien entonces. Ahora, ¿qué es lo que le estaba comentando? Que en definitiva, esto que estamos viendo acá es precisamente un relé. ¿Ya? Funciona así. Yo le pongo energía, por ejemplo, una fuente acá, puede ser de cualquier tipo, ¿ya? Le ponemos una fuente ahí y él va a, por medio de un efecto electromagnético, va a mover esta pieza. Y ahora aquí ya no va a haber nada, ¿ya? Y ese va a pasar a estar abierto, ¿cierto? Y por tanto, como ustedes pueden ver, ya que yo lo tengo acá, ¿ya? Supongamos que estamos en ese estado, se va a mover para acá la pieza, eso ya no va a estar, quiere decir que va a poder circular corriente eléctrica, va a circular por acá, ¿cierto? Va a dar toda la vuelta, va a pasar por acá, va a pasar por dentro del relé y va a volver ahí. Así que la luz se va a encender. Ahí. ¿Sí? Eso es un relé, un dispositivo que nos permite controlar un proceso. En este caso un proceso bien simple, es encender una luz, ¿cierto? No más que eso. ¿Ya? Pero es la lógica que requerimos por ahora entender. ¿Ya? Así que les comentaba yo, ¿cierto?, que con esos relés nosotros podíamos también controlar procesos. Esto era mucho antes de que, por ejemplo, tuviéramos los PLC. ¿Y cómo trabajaban? La verdad es que a diferencia, por ejemplo, de los computadores personales, vemos que los PLC son diseñados para operar en ambiente industrial, está equipado, espérame, me parece que me equivoqué acá, ahí sí. Le decía entonces que el caso de los sistemas basados en relé, por mucho tiempo se usaban para controlar procesos industriales, ¿ya? Donde teníamos estos relés eléctricos, de forma que la activación de motores, de bombas, cualquier otra salida que tuviéramos, ¿cierto?, era controlada por medio de la activación de interruptores o pulsadores. O sea, yo presionaba un botón y un relé se alimentaba y eso pues, finalmente me permitía entregar energía a un motor o a una bomba o a un calefactor, lo que fuera, ¿ya? Para poder modificar el estado del sistema. Era un sistema que funcionaba, ¿ya? Ustedes aquí pueden ver un ejemplo que les estoy mostrando, ¿cierto? Tenemos varios relés, ¿cierto?, con sus contactos y mucho cableado, ¿cierto? A pesar que es un sistema bastante pequeño, esto probablemente a nivel industrial es muy pequeño, ¿ya? Porque de hecho son tableros completos, tableros como de 2 metros así, yo diría por 1,20 m fácil de ancho, lleno de estos elementos, con un montón de cables y están todo el tiempo así abriéndose y cerrándose, ¿ya? Eso se puede hacer, ¿ya? Sin embargo tiene una gran desventaja, que es la siguiente.
primero, requiere mantención, porque de repente los contactos que tenemos acá, como son finalmente metales que se están abriendo y cerrando, por el calor que generan, a veces se pueden quedar pegados o se pueden dañar, hacer una mala conexión, la humedad afectarlo, ¿cierto? Y producir sulfato que hace que no haya una buena conexión eléctrica. Y eso llevaría a que nuestro sistema no funcione correctamente. O sea, estamos limitados por cada uno de ellos, tenemos más puntos de falla posibles, ¿cierto? Y también, obviamente, el tiempo de vida, porque el hecho de estar abriéndose y cerrándose, actuando, no lo van a poder hacer por siempre. Tiene una cantidad de activaciones limitadas, así como, por ejemplo, el interruptor de la casa, las presiones de un botón, no sé, en un mando de videojuegos, de un control. Uno lo podrá presionar, no sé, 5.000 veces, 10.000 veces, va a depender, obviamente, pero después de eso van a fallar, ¿cierto? Así que va a haber que cambiarlo. Otra desventaja también importante es el hecho de que cualquier cambio en la lógica de control, o sea, si yo quiero que ahora, por ejemplo, se encienda una bomba diferente o el motor funcione bajo otras condiciones, implicaría un cambio en el cableado. O sea, tendría que ir alguien, modificar el cableado, obviamente deteniendo el proceso, lo que se demore en cambiarlo, ¿cierto? Probar que está correcto todo, ponerlo en marcha, ¿cierto? Y ahí recién podríamos tener un cambio en lo que sería nuestro proceso de control, ¿ya? Sin embargo, cuando trabajamos con un PLC, cualquier cambio que tengamos se hace por software. O sea, yo voy, obviamente tengo que quizás desconectarlo, ponerlo como en stand-by, le cargo el nuevo programa, lo termina de cargar, lo paso al modo de funcionamiento y está listo. Eso es todo el cambio que tengo que hacer para poder cambiar la lógica de control. Así de simple. No hay que desconectar nada, porque yo en realidad, yo al PLC conecto todas las entradas, conecto todas las salidas, y toda la lógica de control está dentro del PLC y en el programa. Eso es una gran ventaja porque no tengo piezas móviles, fuera obviamente de revisar que todas las entradas y las salidas estén bien, no tengo que modificar ninguna cosa dentro del PLC. Yo solamente le cargo el programa y listo. ¿Ya? Así que, juntando un poco lo que estaba comentando, vemos que si comparamos ambos, el PLC y los sistemas de control basados en relé, que son sistemas más antiguos, ¿ya? Que casi no se ven, siempre hay aplicaciones obviamente, pero mucho menos. Vemos que los sistemas de relé son cableados para una aplicación específica si los requerimientos de diseño cambian, también deberá hacerlo el cableado. ¿Ya? En casos extremos hay que cambiar tablero de control completo, porque la verdad es que si los cambios son importantes, no vale la pena que llegue, no sé, un técnico, dos técnicos, los que sean necesarios, para cambiar la lógica y empezar a desconectar y conectar nuevamente. Porque el hecho de parar el proceso es más costoso que el cambiar simplemente el tablero completo. Entonces, eso es lo que hacen principalmente. Van y cambian el tablero, van y cambian, por ejemplo, no sé, tarjetas completas, ya no, en el caso de los PLC, obviamente, no se van a detener a tratar de repararlo, ¿ya? O modificarlo lentamente, como lo haría uno. ¿Ya? Tenemos también que los PLCs eliminan gran parte del cableado y cualquier modificación a la lógica de control puede ser realizado por medio de la edición del programa de control. Los sistemas actuales cuentan con relés, sin embargo, rara vez son utilizados para la lógica de control. Uno podría decir, bueno, y si no son usados para la lógica de control, ¿para qué se usan? Y la verdad que se usan para controlar procesos o en realidad salidas que requieren más potencia, más corriente. ¿Por qué? Porque en realidad un PLC, vamos a dibujarlo por acá, pensemos que un PLC podría ser como lo que yo voy a dibujar acá. Mira. Imaginemos que tenemos acá un PLC, yo le conecto entradas acá, le conecto salidas, estas salidas pueden ser, como les decía, pueden ser motores y todo. Pero ¿qué sucede? Que el PLC por sí mismo no es capaz de entregarme las corrientes que pueden requerir motores industriales, o sea, motores trifásicos, por ejemplo, ¿ya? Sino que lo que sucede es que otra fuente externa es la que me entrega a mí la energía para el motor. Y el PLC lo único que hace es como dar la señal para que eso opere. ¿Ya? Eso es lo que sucede. ¿Y cómo sería eso en definitiva? Vamos a dibujar acá rápidamente cómo sería eso. Por ejemplo, yo podría tener acá una fuente trifásica. ¿Ya? Los que están en electrotecnia aún no la hemos visto, así que no se preocupen si les parece raro. Pero una fuente trifásica simplemente son tres fuentes. ¿Ya? Tres fuentes que trabajan al unísono. Un poquito desfasadas, sí, pero trabajan juntas. ¿Para qué? Para brindar más energía. Entonces nosotros después tenemos acá algo de estas características. Vamos a dibujarlo así bien simplificado. Esto que estoy poniendo abajo, ese círculo, es el motor. Un motor trifásico, que recibe esas tres fases, que son como tres fuentes separadas, ¿cierto? Y esto que está acá sería una especie de interruptor, pero no es un interruptor como el que usamos para encender luces, sino que viene a ser un contactor, ¿ya? Que es finalmente una especie de interruptor industrial, que puede interrumpir corrientes mucho más grandes.
200 amperes, 300 amperes, sin ningún problema. En las casas nosotros tenemos sistemas que soportan ¿cuánto? 10, 15 amperes. Estamos hablando que mucho más allá de lo que puede uno tener en la casa, por ejemplo. ¿Ya? Y en definitiva, este dispositivo que está acá tiene una bobina, porque todo esto que está acá forma parte de un mismo dispositivo. ¿Ya? ¿Qué es una bobina? Lo que teníamos acá, ¿cierto? Eso mismo que está ahí. De forma que si yo le pongo una energía, le pongo por ejemplo una fuente pequeña, supongamos que le pongo acá, pueden ser 24 volts, pueden ser 110 volts, lo que sea, él va a cerrar estos contactos y por tanto va a circular corriente desde estas fuentes que son externas al sistema de control. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se hace generalmente? Lo que se hace es que en vez de poner una fuente, como la que yo dibujé acá, de 24 volts, es lo que se hace esto. Se conecta a una salida del PLC acá. Y esto, por ejemplo, va aterrizado. Entonces, cuando el PLC quiere que funcione el motor, no es él el que le brinda la energía, sino que es esta fuente externa. ¿Ya? Él lo único que está haciendo es darle la señal, que puede ser una señal muy pequeñita, de 24 volts, como le decía, para que esto opere. ¿Ya? Pero aquí hay una aislación. No quiere decir que él le está entregando la energía al motor. Él simplemente está dando la señal de control. Y es este elemento, que podríamos decir que es una especie de relé, ¿cierto? Es el que finalmente cierra los contactos y la fuente externa nos da la energía. ¿Ya? ¿Se entiende eso que acabo de explicar? De cómo el PLC es capaz de simplemente dar la señal de control y otra fuente externa es la que le entrega la energía al motor, por decirlo así. Pero no el PLC, porque el PLC se fundiría de verdad si le tratara de dar la energía directamente al motor. ¿Ya? Muy bien, de hecho. ¿Ya? Así es como opera finalmente un PLC. Yo he visto fallos en esto cuando trabajan con Arduino, con unos microcontroladores que uno puede encender luces y controlar varias cosas interesantes. Robots también. Que van y conectan directamente las salidas del microcontrolador a un motor. ¿Y qué pasa ahí? Se funde la salida, si no, no puede entregar tanta corriente, hay un límite. Uno ahí tiene que ocupar relés para poder, a partir de otras fuentes, entregar la energía que requiere ese elemento. ¿Ya? Así que bueno, así es como nosotros vemos que se puede encontrar relés, pero no para controlar, sino que simplemente para la parte de fuerza, por decirlo así, para entregar la energía a una carga, a una salida en este caso. Los PLCs también tienen tiempo de respuesta mucho más bajos que un sistema de relé, increíblemente bajo, milisegundos, quizás nanos incluso. ¿Ya? Debido a lo anterior, aquellas máquinas que procesan miles de artículos por segundo y objetos que pasan solo una fracción de segundo frente a un sensor requieren la rápida respuesta a un PLC. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Por ejemplo, cuando uno quiere contar este tipo de frascos, no sé si ustedes han visto de repente videos de cómo operan o si han podido ir a alguna empresa, no sé, como Coca-Cola, por ejemplo. Está todo pasando, ¿cierto? Y tienen sensores, que estos sensores detectan. Pueden estar detectando la presencia de un elemento, alguno de ellos podría estar midiendo, por ejemplo, si es que está suficientemente llenado, ¿cierto? O ver si es que tiene, por ejemplo, la etiqueta pegada y si no descartarlo, cosas de ese estilo. Y esto no lo hacen así como, no sé, 5 segundos, 10 segundos ahí esperando la botella, no, van pasando lo más rápido que puedan, porque mientras más rápido pasan, más produce la línea completa, ¿cierto? Entonces pueden ser de repente fracciones de segundos lo que permanece cada uno de estos frente a esos sensores. Un sistema de relé no podría actuar quizá con tanta velocidad. Un PLC sí, sin ningún problema. ¿Ya? Así que, como les comentaba, ¿cierto? Esa es una también de las ventajas que tenemos con los PLC, la gran velocidad de respuesta que tienen para poder trabajar en su sistema. Y por último, un PLC es capaz de comunicarse con otros controladores o PCs, para así realizar funciones de supervisión, de monitoreo, adquisición de datos, para cargar o descargar programas, entre otras. O sea, esa es una ventaja gigante, ¿cierto? Porque yo no tendría que tener solamente una solución para un problema particular en una industria. Yo podría tener una planta completa con diferentes procesos, incluso con PLCs diferentes que son capaces de intercomunicarse. Después mandar esa información a una sala de control, en la sala de control proyectarlo así a multipantalla, ya, tener a todos mis operadores ahí, y que directamente ellos digan, no, mira, ¿sabe qué? Vamos a cambiar esto acá. Lo van, lo cambian y los PLC lo ejecutan, sin que nadie tenga que ir ahí manualmente a hacerlo. Ya, eso es una ventaja gigante que con los sistemas por relé no hay ninguna posibilidad, ya, porque tendríamos que mandar a alguien para que lo cambie, incluso el tablero, ¿cierto? No se van a poder comunicar entre sí. Además que si pudiéramos conectarlos, por ejemplo, ya las distancias influyen, porque estamos hablando de señales eléctricas analógicas, no señales digitales, donde yo puedo transmitirlas por mucha mayor distancia. ¿Ya?
Y claramente puedo también trabajar con los programas. Yo podría tener una configuración que yo sé que funcione, la tengo guardada, la puedo tener respaldada, y puedo estar haciendo pruebas para cambiar un poco el proceso, para ver si opera mejor, si produce más, por ejemplo. Si no me funciona, ¿qué hago? Paro el sistema un momento, cargo el programa que funciona y queda todo corriendo sin problema. Esa es una gran ventaja, ¿cierto? Además, puedo analizar datos, ¿cierto? Ahora con el tema de la Big Data puedo analizar todo lo que yo quiera. Luego, quiero saber si es que se entiende la diferencia entre lo que eran los sistemas basados en relés, esos los sistemas que le decía yo, que tenemos tableros completos con esos elementos y que requieren mantención, requieren operación, ¿cierto? Y los PLC. ¿Se entienden las diferencias? Según lo que estuve comentando. Ah, muy bien. Podría hacer preguntas de prueba sin ningún problema, ¿cierto? Me podría preguntar, por ejemplo, enumere 3 diferencias entre los sistemas basados en relés y los PLC. ¿Qué le diría yo, por ejemplo? Yo diría, bueno, la velocidad de respuesta de los PLCs con respecto a lo que serían los sistemas basados en relés, ¿cierto? Podríamos ver también, ¿cierto?, que lo que les comentaba acá, vamos a mirar lo que hemos escrito. Ah, ya, el hecho de que se puede controlar, ¿cierto? Esto entre un PC, ahí sí. El hecho de que se puede cargar programas, se puede hacer cualquier modificación directamente con la modificación del programa, eso no se puede conseguir con los sistemas basados en relés. Y lo otro es el tema del mantenimiento que se requiere, porque los relés realmente uno tiene que revisarlos. A mí en alguna ocasión, hace mucho tiempo, haciendo una práctica, me tocó ir a revisar los relés. Y la verdad es que fue muy tedioso, porque eran muchos relés, cientos de relés. Yo reconozco que no los revisé todos, la verdad. Quizá por eso no estoy ahí. Pero no, imagínense, estar revisando que operan correctamente. Muy tedioso. Y siempre a uno se le puede pasar, porque el error humano puede existir, ¿cierto? Ahora, la relación entre las entradas y las salidas de un PLC. Yo les había comentado, ¿cierto?, acerca de las entradas, les decía que nos permitían conocer el estado del sistema, ¿cierto? Y les decía que las salidas permitían modificar el estado del sistema. Unas leen, otras modifican, ¿cierto? Acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos un botón, porque el hecho de que un operador quiera que, no sé, que funcione un elevador, que empiece a funcionar un motor, es un dato del sistema, ¿cierto? Es una entrada. Él quiere que algo pase, ¿cierto? Quizá quiere que se detenga el sistema por tema de seguridad también. Tenemos un sensor de límite, que en español la verdad es que le llaman más finales de carrera. Estos son elementos que tienen una pieza móvil, ustedes creo que algo pueden ver por acá, y que esa pieza móvil, al momento que, por ejemplo, otra pieza metálica, que puede ser una parte de una máquina, la pasa a llevar, ¿cierto? La mueve, cierra o abre un contacto. Y eso nosotros lo podemos recibir en el PLC. Y podemos saber, por ejemplo, que una pieza está en esa posición. Esto se ocupa mucho, por ejemplo, para el tema de los vehículos. ¿Se han dado cuenta ustedes que, por ejemplo, no sé, si se le queda abierta una puerta, si le queda abierta, no sé, por este tema de donde uno carga combustible, como que nos avisa? Así como lo detecta, porque hay una pieza, que en este caso puede ser un botoncillo, ¿no? Simplemente, que se presiona y que por tanto asume, ah, ya, está cerrada. Y si no se presionó, quiere decir que está abierta. Una cosa tan simple como esa. Ya, obviamente esto a nivel industrial, sí. Tenemos un sensor que pueden ser de muchos tipos. Hay sensores que son inductivos, que funcionan obviamente con un campo magnético. Tenemos sensores capacitivos, que son bien interesantes también y se ocupan para algunos casos. ¿Ya? Cuando no puedo, al material que estoy trabajando, no le puedo aplicar una señal magnética, por ejemplo, o ponerle cerca un imán porque lo podría dañar. ¿Ya? Hay otros que son ultrasónicos, que envían una señal, parecido como una señal de sonido, parecido como funciona este tema de la ecolocación, creo que se llama, de los murciélagos, algo similar. Entonces detectan, por ejemplo, distancia o cuánto tiempo tardó en volver la señal y con eso mide la distancia. Y son, la verdad, que muy, muy precisos. Se ocupan bastante. ¿Ya? Esos son elementos que son entradas, ¿ya? Que son principalmente sensores, finales de carrera, pulsadores, obviamente podrían haber muchos más, que nos permiten conocer el estado del sistema. Y aquí están algunas salidas. Un contactor, que este es el contactor. Eso es lo que yo traté de dibujar acá, miren. Eso que yo encerré en esta especie de... Ya, esto que está acá, miren. Esto es un contactor. Tiene esos interruptores, tiene una bobina, de forma que si yo alimento la bobina, le pongo energía, ¿cierto? Cierra los contactos. Yo le quito la alimentación a la bobina, abre los contactos. Eso es todo lo que hace. ¿Qué tiene tan especial? Que puede interrumpir corrientes altísimas.
¿ya? Que con interruptores normales no se puede. Eso es lo que hace un contactor, ¿ya? Ahí está el contactor. La bobina, de hecho, se conecta acá. Y aquí están las 3 líneas que yo les he indicado, ¿ya? También tenemos algunos relés adicionales acá, algunos contactos que yo puedo usar para el control si lo quisiera usar, o para otras cosas. Tenemos acá una luz, que también es una salida, ¿cierto? Indicar, por ejemplo, que está funcionando una máquina y que por tanto nadie tiene que cruzar, es una salida, tiene que indicarlo. Si no lo indica, podría haber un accidente, ¿cierto? Acá hay una válvula solenoide. Esta es una de las válvulas que se ocupan mucho también en riego, por ejemplo, por la que está acá en realidad. Una válvula de control, la verdad es que son mucho más elaboradas, tienen mucho más, podríamos decir, partes que entran en juego. Mira. Válvula, banco no, válvula, ya escribí con un velado. Válvula de control con actuador de diafragma, le vamos a poner bien técnico. Entonces, más que nada para que vean una imagen interesante. Aquí tenemos una válvula de verdad, pues miren. Uy, esta imagen está súper buena. Me voy a quedar con esto. Miren qué buena imagen. ¿Qué es esto? Parece que esto lo están indicando para venderlo. Aquí ustedes pueden ver una válvula y obviamente con todas las partes. Nosotros obviamente en este curso no nos interesa entrar al detalle de cómo operan, pero a grandes rasgos cómo operan. Así. Por acá nosotros podríamos conectar una cañería, ¿cierto? Acá conectamos la otra cañería y nosotros somos capaces de controlar qué tanto se abre o se cierra esta válvula y que por tanto, qué tanto flujo tenemos, y que obviamente fuera un flujo de líquido, ¿ya? Así que ustedes pueden ver acá que tiene una especie de asiento, ¿cierto? Tiene una pieza móvil, esto es un vástago que va a bajar y que por tanto va a abrir o cerrar eso en una proporción determinada. Se controla en porcentaje. Y de preciso es. Y eso obviamente se relaciona con el flujo que tenemos. Acá está el sistema de control. Esto podría ser un transmisor, ¿cierto? Tiene algunos manómetros que nos permiten ver la presión que tenemos acá. Porque este actuador en específico es un actuador neumático. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene aire, ¿cierto? Y que con aire logra producir el movimiento del vástago y que por tanto baje esa pieza y cierre la válvula a una cantidad determinada. O sea, como pueden ver, hay bastante ingeniería ahí, ¿cierto? Tenemos el flujo que está fluyendo, tenemos esta parte mecánica, tenemos este control, aquí hay electrónica, ¿cierto? Tenemos también esos manómetros para medir el aire que llega, la actuación también es bien precisa, ¿sí? ¿Se fijan? Porque obviamente si yo le quito la señal de acá, la señal eléctrica, esto debería volver a su posición original, ¿cierto? Y así uno puede controlar. Este es un dispositivo que podría ser interpretado como un actuador o una salida para nosotros, porque él es capaz de modificar una propiedad del sistema, ¿cierto? ¿Qué propiedad? ¿Qué modifica? El flujo. Puede modificar, por ejemplo, el nivel de un estanque. Si es que yo, por ejemplo, cierro las válvulas o las abro al 25%, yo puedo hacer que el estanque se llene hasta un punto. Después las cierro completamente y mantengo ese nivel. Si, por ejemplo, ese estanque está recibiendo consumo de alguna manera y baja el nivel, yo abro las válvulas, ¿cierto? Se llena un poquito más de agua, si que fuera agua, ¿cierto? Y sigo trabajando. ¿Ya? Ven que en realidad así como se controla un sistema. ¿Ya? Y eso no lo hace una persona. Podría, pero no es lo óptimo. Lo hace en este caso automáticamente un PLC, leyendo la información del sistema y en base a eso actuando sobre esta válvula. ¿Ya? Ah, está viendo eso. Se me perdió el apunte. Pues mientras le voy a preguntar si se entiende lo que acabo de explicar, mientras busco el apunte. ¿Se entiende lo que acabo de explicar respecto a lo que son las entradas, que me permiten leer el sistema y leer su estado, y lo que son las salidas, que me permiten modificarlo? ¿Cierto? Y yo les mostraba el ejemplo de una salida particular, que era esa válvula que permite modificar el flujo que está pasando de un punto a otro. Y eso lo podemos aplicar en montones de cosas. De hecho, en todas las industrias van a encontrar válvulas. Y si alguna vez van, no sé, a trabajar, a hacer una práctica y ven algo así, van a saber que es una válvula de control. ¿Ya? Ese es su actuador, lo que está en azul, un actuador neumático, tiene hasta un posicionador, tiene mucho control acá. Y esta sería la parte que directamente va y cierra el flujo. ¿Cierto? Muy bien. Hay muchos tipos de válvulas, la verdad. De cuchilla, de asiento, las que tenemos en la casa, porque la llave es una válvula también, ¿cierto? Y que fallan los tapones a veces. No son tapones, ¿cómo le dicen? Bueno, no me acuerdo, pero bueno, fallan a veces, ¿cierto? Y como que no cierra la llave. Y ahora, ¿qué vamos a ver entonces? Vamos a revisar los componentes de un PLC. Yo le decía que se parecía mucho a un PC, ¿cierto? Así que muchas de estas partes, por ahí quienes se hayan metido un poquito más con los PCs, les gusta quizás armarlo, o al menos tiene alguna noción acerca de los PC, le van a sonar estas piezas o estos componentes. Primero, tenemos una fuente de poder, generalmente es un módulo, ¿ya?
que está acá. Tenemos una unidad central de procesamiento o CPU. Tenemos memoria. Y adentro de la memoria tenemos el programa y los datos. ¿Ya? Todo eso está cargado en memoria. Esto generalmente forma parte de un único módulo. ¿Ya? Tenemos también módulos de entradas, donde nosotros vamos a conectar los diferentes sensores. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos pulsadores. ¿Ya? Esto puede representar también algunos de esos elementos que decía yo. Pueden ser reostatos, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué es un reostato? Es un interruptor que a una temperatura determinada él se abre o se cierra. Es un reostato. ¿Dónde los podemos encontrar, por ejemplo, incluso en su casa? En los refrigeradores. Los refrigeradores tienen reostatos que, por ejemplo, cuando la temperatura baja de un valor determinado, en este caso sube de un valor determinado, se cierra ese reostato y por tanto pone en funcionamiento el refrigerador y empieza a enfriar, al menos los más antiguos, porque ahora son, yo creo que más automáticos también incluso. Y tenemos acá un módulo de salida, donde yo puedo conectar un motor, una luz, este es un parlante, ese sería un calentador por si acaso, ese símbolo que aparece ahí, ¿ya? Una especie de resistencia, porque no sé si ustedes se habrán fijado que dentro de un hervidor eléctrico, lo que uno ocupa para hervir el agua, ¿cierto? Si uno mira, hay como una especie de elemento, ¿cierto? Un elemento como metálico, ya que después se llena a veces de como el material que trae el agua, ¿cierto? Pero ese elemento es un resistor, que por el cual circula corriente eléctrica, y cuando la corriente eléctrica circula por efecto Joule, o Joule, como lo quieran ver, se calienta y emite entonces calor a su ambiente. En este caso, el ambiente que está calentando es el agua. Así es como opera. ¿Ya? Y sería precisamente esto que está acá. Ese podría ser el calentador de un horno gigante, sin ningún problema. Acá tenemos también un PC, que sería considerado acá como una especie de dispositivo para poder hacer la programación. Se puede hacer en un PC, en un notebook. También incluso se puede hacer en algunos dispositivos portátiles, que son como una especie de controles grandes, y que a veces lo hacen hasta por Bluetooth u otra tecnología inalámbrica. ¿Ya? Esas son las partes de un PLC. Vamos a ver aquí cómo se ven. ¿Ya? Tenemos también que los diferentes PLC pueden ser de sección de entradas y salidas fijas o de entradas y salidas modulares. ¿Por qué lo decimos? Porque en realidad va a depender si yo le puedo agregar entradas o salidas. ¿Ya? Y si le puedo agregar entradas y salidas por medio de módulos, decimos que es modular. Si la cantidad de entradas y salidas es fija y no le puedo cambiar nada, obviamente ahí va a ser un PLC con entradas y salidas fijas. ¿Ya? Ahí no se le agrega nada. Me preguntan por acá si es que Arduino es un PLC. Y la verdad es que Arduino es un microcontrolador. Es un poco diferente, pero la verdad es que se parece mucho en la operación, si lo piensan. ¿Ya? ¿Qué es un Arduino si es que alguien no lo ha visto? Es un dispositivo así, Arduino. Este dispositivo que está acá. Voy a buscar una imagen más. Siento como que he estado más en Google que en otra cosa, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya, aquí está. Vamos a buscar este Arduino 1. Miren, lo estaban vendiendo incluso. ¿Cuánto está? Está barato. ¿Ya? Este dispositivo, aquí está el microcontrolador. Este, si no me equivoco, es un ATmega. ¿Ya? Aquí tiene el microcontrolador que tiene toda la información. Aquí tiene lo que serían, por ejemplo, entrada o salida. Lo que pasa es que en el Arduino, este dispositivo completo, yo le alimento la energía por acá. ¿Ya? Aquí debo tener una salida, o quizá un conector de red, me imagino. Tengo, por ejemplo, estos pines de conexión, pero yo puedo configurar si son entradas o salidas. Por eso es que se parecen, a pesar de no ser iguales. ¿Ya? Y tengo algunos otros puntos que yo puedo usar para obtener energía también. Esto es como me entrega energía para otros circuitos, con un límite determinado. Ahí tenemos entradas analógicas, dice analog in, analog input. ¿Ya? Ahí tenemos digital, pero eso se pueden configurar de las dos maneras. Hasta aquí van a salir ceros o unos, si lo quieren conectar con lo que hemos estado revisando hasta ahora en el curso. ¿Ya? Esto es bien interesante, la verdad es que tiene muchas aplicaciones, ¿sí? Así que si les llama la atención y en algún momento determinado quieren aprender un poquito más, pueden encontrar cosas así, miren. Este es como un starter pack. Tiene de todo, tiene sensores, tiene cables, pantallas, porque uno puede obviamente también proyectar resultados acá. Hay unos motores, incluso estoy viendo ahí. Alcanzo a ver motores por ahí. Una pequeña placa para conectar, hay una más grande. Display de 7 segmentos, diodos LED. Estos son pulsadores, son como botones y resistores. Oye, está bien completo, la verdad. ¿Qué puedo decir? ¿Ya? Entonces se parece, pero no sería un PLC. ¿Ya? Y bueno, como le decía, entonces si podemos tener esos dos tipos, entradas y salidas fijas, porque no le podemos agregar entradas y salidas, vienen las que vienen, ¿no? No hay más que hacer. Y tenemos hasta aquí los modulares, porque esto en realidad es como una especie de rack. Un rack
donde yo puedo montar esos módulos. ¿Ya? Y le puedo, por ejemplo, yo poner módulos de entradas digitales, le puedo poner módulos de entradas analógicas, módulos de salidas analógicas, por ejemplo, ¿ya? Y diferentes cosas, módulo de red. Y generalmente esto que está acá, lo que está en rojo, sería la fuente. Este de acá sería el módulo que corresponde al procesador. ¿Ya? Estos deben ser módulos de comunicación. Y aquí tenemos de entrada o salida. La verdad es que por la imagen no alcanzo a ver. Supongo que es entrada por la cantidad. ¿Ya? Aquí ustedes ven, ¿cierto?, que tenemos un ejemplo donde hemos conectado entradas. Aquí para algunos pulsadores. Tenemos lo que serían las entradas o con las conexiones de entrada. Tenemos las conexiones de salida. Aquí hay una válvula solenoide, como la que yo les mostraba, pero un poquito más simple. Este sería una luz. Supongo que será una luz de funcionamiento, ¿cierto? Y otro elemento que podemos controlar. Parece ser el contacto de una bobina. Y aquí tendríamos, ¿cierto?, el rack. Miren, mucho mejor que lo que yo estaba comentando. Se fijan que es como una estructura donde yo puedo ir y conectar estos módulos. Simplemente se deslizan y quedan conectados. Parecido como uno conectaba hace mucho tiempo placas a los computadores. ¿Ya? Porque antes se conectaban muchas placas. Todo se ponía así. Creo que incluso hasta el procesador se podía agregar así uno nuevo, si no me equivoco. En algunos equipos antiguos, muy antiguos. Acá tenemos, ¿cierto?, la fuente, como les decía, el procesador y hay algunas entradas y salidas. La fuente de poder, la verdad es que no nos vamos a tener mucho en ella. Algunas de estas fuentes pueden trabajar con fuentes alternas, otras directamente con continuas, ¿ya? Pero en principio lo que hace es entregar la energía a los demás módulos. Obviamente, si recibe energía alterna, lo que hace dentro es amplificarla, convertirla en continua, para que así la puedan utilizar estos otros elementos. ¿Ya? Esa es su función, alimentar los demás módulos. Muy importante, obviamente. Igual que en un PC, ¿cierto? Si uno tiene una mala fuente, no anda bien el PC. Puede tener inestabilidad, por ejemplo. Aquí tenemos la unidad de procesamiento central, o CPU. Ustedes ven que, voy a agrandarlo un poquito para que lo vean mejor, ¿ya? Este dice CSLC Step 703 CPU, ¿ya? Tenemos acá un selector. ¿Para qué sirve? Nos permite pasar del modo RAM, que sería el modo de operación. Acá tenemos, por ejemplo, el modo de programación. Este podría ser de prueba, ¿ya? Claramente tiene un modo como de testeo. ¿Ya? Y esto se pondría directamente en el rack. ¿Ya? Obviamente esto es el cerebro del PLC, sin esto no opera. ¿Ya? ¿Qué nos interesa también conocer del CPU? Primero vemos que el CPU controla toda la actividad del PLC y es diseñado de tal manera que el usuario puede ingresar el programa deseado en el lenguaje, en este caso, de diagrama de escalera, ¿ya? Que es el que nosotros vamos a revisar también en el curso. Y algo que no he comentado es que nosotros vamos a programar PLC acá. Lo vamos a hacer, de hecho. Vamos a usar un simulador. ¿Ya? Y les voy a mostrar, yo creo que la clase siguiente les podría mostrar algunos ejemplos, y no el día viernes, ¿ya? Para que ustedes vean, porque la verdad es que es bien interesante. Se parece mucho al como uno programa, por ejemplo, cuando ocupa solamente if, else, cosas de ese estilo, ¿cierto? Por ahí algunos ciclos. Tenemos que el programa del PLC se ejecuta de una forma repetitiva, como les comentaba, ¿cierto? Comienza, se ejecuta completo todas las líneas o todo lo que serían nuestras instrucciones, y después vuelve a ejecutarse del comienzo, y así está todo el tiempo realizando lo que se llama escaneo, o scan. El escaneo comienza con el CPU leyendo el estado de las entradas para ver obviamente qué está pasando en el sistema. Luego va a ejecutar el programa del usuario, ¿ya? Después de eso va a realizar algunas tareas de diagnóstico, se va a comunicar con otros PLC si es que requiere información de otro PLC o para que los otros PLC tengan información de este PLC en específico. Y por último, lo que hace es actualizar el estado de la salida. ¿Ya? Va a poner en funcionamiento los motores, va a hacer que funcione o deje de funcionar un ventilador o un calentador, va a abrir y cerrar válvulas. ¿Ya? O sea, lee las entradas, ejecuta el programa, se comunica con los demás PLC, revisa cómo está funcionando, ¿cierto? Y finalmente actualiza la salida para poder modificar el estado del sistema. Porque eso es lo que hace finalmente, controlar el sistema. Y este proceso se repite de forma continua, mientras el PLC se encuentra en su modo de ejecución o run mode. ¿Ya? Que creo que acá tengo una imagen mejor. No, de hecho tengo solo eso. ¿Ya? Ese es el modo run. No se alcanza a ver, pero sería ese. Es el modo run. ¿Ya? Entonces uno va y lo pone en ese modo. Y para modificar el programa se cambia el modo de programación. ¿Ya? Y obviamente algunos PLCs pueden tener también otros modos adicionales. Eso depende obviamente del fabricante. Aquí está representado el ciclo de escaneo. Es muy importante. Clásica pregunta de prueba.
describa el ciclo de escaneo. Leer entradas, ejecutar el programa, realizar tareas de diagnóstico y comunicación, y actualizar salidas. Y después se empieza a repetir de nuevo, y está así todo el tiempo, hasta que obviamente lo tengamos nosotros. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Ya? Hemos hablado acerca de la fuente, que en realidad no se requiere mucha más revisión, porque nos entrega la energía, ¿cierto?, para que funcione el PLC. El CPU, que es importante, porque realiza todas las tareas que son de diagnóstico, ¿cierto? Actúa sobre la salida, revisa el valor de las entradas, se comunica. En realidad, se comunica a través de otro módulo, que es el módulo de comunicación, pero es bastante importante en lo que respecta a la operación del PLC, lógicamente, igual que un computador. Sin CPU no vamos a tener nada trabajando. ¿Ya? Ahora, dispositivos de programación. La verdad es que tenemos varias posibilidades para programarlo. Como les decía, podemos ingresar el programa directamente a la memoria, pero se puede ingresar, por ejemplo, por medio del mismo PLC, o sea, con los botones que tiene, y uno puede ahí agregar el programa de forma gráfica, por ejemplo, en bloques o en escalera. Podemos también hacerlo, bueno, de esta forma que les indicabas, por medio de un software especializado, como el que tengo por acá. Ahí está. Se fijan, este es un software especial para esto, se llama RS Logic. Este es de la marca Allen Bradley, que es una de las marcas más grandes, podríamos decir, del mundo. Allen Bradley es norteamericana, o perdón, estadounidense. ¿Ya? Y la otra marca grande es una marca alemana, Siemens, ¿ya? Que también diría que en Chile como que, yo creo que es un poquito más grande que Allen Bradley. ¿Ya? Nosotros en específico vamos a usar este programa para poder hacer simulaciones. ¿Ya? Van a ver que es bien interesante, o espero que al menos así les parezca. ¿Ya? Esto que están viendo ustedes acá es un dispositivo de mano. Estos dispositivos actualmente ya ni siquiera requieren conectarse con cable, es inalámbrico. Y uno va y puede obviamente agregar el programa completo. A pesar de eso no es lo más recomendable, sino que solamente modificaciones menores o pruebas lo que se realiza en terreno mismo. Cualquier otro cambio obviamente requiere un proceso de revisión mayor, por motivos obvios, ¿cierto? Imaginan que voy yo y hago una modificación y paro el sistema, empiezan a explotar las cosas. No es la idea, ¿cierto? Y bueno, este lenguaje que les comento de programación escalera, ¿ya? Se creó simplemente para que sea más simple, para que las personas que estaban acostumbradas a usar los sistemas basados en relé pudieran tener una transición más amigable, por decirlo así. ¿Ya? ¿Y cómo se ve ese lenguaje? Justamente acá. Quizá alguno de ustedes lo notó. Se fijan que hay como una especie de, no sé, contacto, ¿cierto? Aquí, estos serían entradas, o en realidad contacto asociado a las entradas, estos serían contacto asociado a las salidas, o perdón, instrucción asociada a las salidas. Tenemos acá una especie de temporizador, ese como timer o delay, ¿cierto? ¿Y por qué se llaman escalera? Porque como pueden ver, tenemos estas dos líneas verticales, paralelas, ¿cierto? Y tenemos estas líneas del programa, que asemejan una especie de escalera. ¿Ya? Como todos los nombres tienen algo de eso, ¿cierto? Una cosa bien simple, de verdad. Y le decía que se pueden utilizar dispositivos de mano para la programación de pequeños PLC, especialmente por lo económicos y fáciles de usar. No obstante, los PCs, perdón, son los dispositivos de programación más comúnmente utilizados, específicamente por medio de un software que permite la creación, edición, documentación y guardado de los programas de lógica escalera. Un programa es una serie de instrucciones definidas por el usuario que le va a indicar al PLC qué instrucciones o qué acciones ejecutar. Un programa de lógica escalera representa gráficamente una serie de peldaños, donde vamos a tener contactos, bobinas y bloques de instrucción especial, que son justamente lo que estábamos viendo ahí. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de operación, donde vemos que este sistema cuenta con los siguientes elementos. Tiene un motor, tiene conectado acá, ¿cierto?, a su eje una especie de, ¿cómo le podemos llamar eso? Una pala, ¿sí? Que le permiten, ¿cierto?, agitar este líquido, que podríamos asumir que es agua, podría ser cualquier otra cosa, ¿cierto? Tenemos un sensor de presión, tenemos un sensor de temperatura y tenemos también un pulsador manual, ¿ya? Donde lo que se busca obviamente es que el usuario o el operador sea el que pueda poner en funcionamiento este sistema. Tenemos acá también una entrada de líquido, ¿cierto? Que podría, no está incluido, sí, pero podría estar controlada por una válvula, que se cierra o se abre para que pase más o menos líquido. ¿Ya? Podría ser de control, de forma que se pueda controlar de 0 a 100%, o que sea simplemente on-off, que abre o cierra, porque también la existe. ¿Ya? ¿Y cómo opera este sistema? Vamos a ver acá. Dice que este sistema tiene un modo automático y uno manual. Se realiza el mezclado de forma automática cuando se accionan los interruptores de los sensores de presión y temperatura. Eso quiere decir que cuando el PLC detecta
que la presión es la apropiada, porque probablemente el agua que tenemos acá está en el nivel que se requiere, y además la temperatura está en el rango que se requiere, esos sensores van a mandar un 1 lógico al PLC. 5 volt, por ejemplo, ¿ya? Y que el PLC lo va a detectar y va a decir, ah, ya, la temperatura está ok, la presión está ok, así que vamos a hacer funcionar el motor. ¿Ya? Y eso sería lo que sería la operación automática. También podríamos tener la operación manual, que es simplemente que cuando nuestro operador presiona el pulsador, empieza a funcionar el motor. ¿Ya? Se puede trabajar de más maneras. Por lo general, a pesar que ahora casi todo es automático en las industrias, aún así se conservan los circuitos de control manual, por si hubiera una falla catastrófica en los sistemas y se requiera que uno tenga que estar ahí actuando sin problema. Y siempre está el personal, obviamente, que es capaz de hacerlo. ¿Ya? No nos podemos confiar 100% de las máquinas. No es que tengamos que dudar de ellas, pero pueden fallar, lógicamente, aunque sea poco probable. Y lo que ven acá ustedes sería el circuito eléctrico, que es basado en este caso en sistemas de relés, que nos indicaría cómo opera esto. Pueden ver ustedes que esto lo podemos relacionar con sistemas digitales. Y van a ver cómo. Miren. Yo voy a decir lo siguiente. Si es que el sensor de presión y el sensor de temperatura o el pulsador manual están operando o están enviando un 1, están cerrados, ¿cierto? Tenemos que se activa el motor. Fíjense bien. Si esto y eso o esa condición se cumple, tenemos que se activa el motor. ¿Les recuerda las puertas lógicas? ¿O cómo nosotros lo podríamos conseguir? Como que esto fuera una especie de producto, ¿cierto? Como que fuera como que si lo hiciéramos con entradas y esto fuera, por ejemplo, A por B más C, por ejemplo, tendríamos la operación de este sistema, ¿cierto? Y esto sería una función, por ejemplo, F igual A por B más C, ¿sí? Quizás les parece muy raro, pero si les parece raro no se preocupen, porque en realidad esto, como les digo, no se ocupa, ¿ya? Sin embargo, lo que se busca, no se ocupa, por ejemplo, en este curso me refiero, ¿ya? Lo que se busca es que en lógica de contactos o escalera se realice lo mismo. Se fijan que aquí estaría el programa en lógica de contactos o ladder, donde tenemos el sensor de presión y la instrucción asociada a él, tenemos el sensor de temperatura, ¿cierto? Con instrucción asociada, tenemos también el botón manual, o perdón, en este caso el pulsador manual, y tenemos lo que sería nuestra bobina del motor, ¿ya? Que es lo que nosotros finalmente vamos a activar para que así pueda operar el sistema. ¿Ya? Voy a entrar en detalles ahora de cómo evaluamos estas instrucciones, pero en principio quiero que quede claro que si se cumple esta condición y esa condición, o esta por sí sola, tenemos que en definitiva va a tener que activarse la bobina del motor y por tanto va a funcionar el motor. ¿Ya? Quiero saber si eso se entiende. ¿Ya? Nosotros aún no hemos visto, obviamente, esas instrucciones, vamos a ver en la clase siguiente con más detalle. ¿Ya? Pero me interesa que se entienda más o menos la lógica. ¿Se entiende la lógica de operación de este sistema que estamos viendo solamente como ejemplo? ¿Ya? Muy bien. Yo me acabo de percatar que me llegaron a tomar el agua. Miren quién llegó. Miren quién llegó. Me tomó el agua recién. ¿Ya? Bueno. Entonces, como les decía, ese sería un ejemplo clásico. Bueno, me quedé sin agua. Es lindo, se llama Doris. Bueno, quizás alguna vez la vieron, pero se las presento para que la conozcan. Tiene la costumbre de que si uno se descuida un momento, se pone a tomarse el agua de los vasitos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aquí estaría la implementación, como les digo, con un PLC de entrada y salida fija, ¿cierto? Tenemos los sensores, tenemos el motor, ¿cierto? Y ahí estaría el cableado eléctrico. Y nosotros la verdad no vamos a ver tanto ese detalle, ¿ya? Y por último, ¿qué vamos a ver en la clase siguiente? Veo que le gustó. E igual, hace lo mismo. Aquí está el vasito, ¿cierto? Y ya se fue ahí, se quedó en la esquina. Ya se tomó mi agua, así que no tiene mucho más que hacer ahora. Quizás se ve en la siguiente clase, ¿ya? Y les comentaba que en la siguiente clase lo que vamos a revisar son las instrucciones típicas de un PLC y cómo nosotros lo vamos a programar. Vamos a empezar a ver un ejemplo, ¿ya? Porque como les decía en esta parte del curso, salvo algunas preguntas teóricas que le hacemos, que son las que yo remarqué, así que ahora quedó grabado. Si no las escucharon, revisen las preguntas, ¿ya? Generalmente las hacemos, ¿ya? Y estas son las instrucciones que vamos a revisar en la clase siguiente. Algunas palabras clave serían
CPU, unidad central de procesamiento, módulo de entrada y salida, sería el módulo que permite tener una interfase del PLC con los dispositivos de entrada y salida, o sea, poder obtener la información del sistema y poder actuar sobre el sistema, sobre el mundo real, eso es lo que queremos, ¿cierto? Tenemos la fuente de poder, que se preocupa de alimentar todos los componentes del PLC, y el escaneo, pregunta importante, ¿cierto? Que sería ese ciclo repetitivo de ejecución donde vamos a ver que se va a verificar las entradas, se va a ejecutar el programa, se realizan las tareas de mantenimiento, o perdón, no de mantenimiento, sino que de comunicación, ¿cierto? Y diagnóstico, y finalmente se actualiza la salida. ¿Ya? Bueno, eso sería todo lo que veríamos por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien. Chao, chao. Yo voy a buscar agua ahora. Chao, profe. Chao, Chao. profe. Chao, profe, que estés bien. Chao, profe. Chao. Chaito. Chao, que esté muy bien. Nos vemos.